Bienvenidos alumnos a su aula virtual del cuarto año de educación secundaria. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo del tema ordenamiento lineal y circular. En nuestra primera sesión hemos desarrollado la parte teórica y la primera parte de resolviendo en clase. En esta segunda sesión vamos a terminar de dar solución a los problemas de este tema correspondiente a resolviendo en clase, y espero que te sirva como referencia para que tú desarrolles los problemas que se te deje como actividad para tu casa. Muy bien, a continuación comencemos con el desarrollo de este tema. Continuamos con el problema número 6. Dice lo siguiente: 7 atletas, Marco, Darío, Luis, Tomás, Nico, Javier y Renzo, participaron en una carrera. El orden en que los atletas cruzaron la meta cumple con las siguientes condiciones. Primera condición: Tomás llegó antes que Renzo, pero después de Marco. Nico llegó después de Tomás, pero antes que Javier. Darío llegó antes que Tomás y que Luis. No hubo empate. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bueno, en este problema número 6, tenemos que indicar cuál de estas afirmaciones son verdaderas, ¿no? Tanto A, B, C, D o E. Correcto, para ello vamos a ordenar la información partiendo obviamente de los datos que me dan, ¿no? Estos 4 datos. El primer dato me dice: Tomás llegó antes que Renzo, pero después de Marco. Me están hablando de Tomás, ¿sí? Tomás, me dice el dato, Tomás llegó antes que Renzo. O sea, Renzo llegó después que Tomás. ¿Correcto? Tomás llegó antes, pero después de Marco. Marco llegó antes que Tomás. ¿Correcto? Ahí tenemos un primer ordenamiento. Luego me dice: Nico llegó después de Tomás. Nico llegó. Aquí tenemos a Nico. Nico llegó después de Tomás. O sea, Tomás llegó antes. Nico llegó antes que Tomás. Dice: Nico llegó después de Tomás, pero antes que Javier. ¿Sí? Javier llegó después. Muy bien. Ya tomando en consideración el dato 1 y el dato 2, hemos ordenado pues el orden de llegada de los participantes. Ahora, el dato número 3 me dice: Darío llegó antes que Tomás. Darío, sí, como último referencia, Darío llegó antes que Tomás, sí, llegó antes que Tomás y que Luis. Darío llegó antes que Tomás y que Luis. ¿Ya? Entonces, Darío llegó antes que estas dos personas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya de alguna manera hemos ordenado toda la información. Nos quedaría para ver cuál es el comportamiento de Javier, ¿no? Pero por acá tenemos un dato que Javier pues llegó después de Nico, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta información, pues hay cosas que podemos afirmar y hay cosas que no podemos afirmar, ¿no? Puede que se cumplan o puede que no se cumplan. Si tomamos en consideración este ordenamiento, ¿no? El ordenamiento que tenemos acá, ¿no? Que Nico llegó después de Tomás y antes que Javier, lo vamos a considerar por acá para ordenar lo demás. Pero si tomamos como referencia a Tomás, también este dato me indica que antes que Tomás llegó Marco. Entonces podemos colocar a Marco antes que Tomás, ¿correcto? Esto es cierto, ¿no? Esto se cumple que Tomás llegó antes que Nico y Nico llegó antes que Javier y que Tomás llegó después de Marco. Esto se cumple. Ahora, considerando que Darío llegó antes que Tomás y Luis, ¿sí? Llegó antes que Tomás y Luis, hay la posibilidad que Darío haya llegado en primer lugar, ¿sí? Puede estar antes que Marco o después de Marco,
correcto. Entonces este dato entre Marco y Darío pueden ocupar estas posiciones, primero o segundo lugar de llegada. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Luis? ¿No? ¿Y qué es lo que pasa con Renzo? Lo cierto es que Renzo llegó después de Tomás, ¿sí? Entonces, Renzo puede que ocupe esta posición y Luis también puede que ocupe esta posición, ¿sí? Entre Renzo y Luis no hay una posición exacta, correcto. Puede que Luis haya llegado antes que Renzo o después que Renzo. Entonces, pero hay datos sí concretos, ¿no? Los datos concretos se van a situar entre Marco, Tomás, Nico y Javier, correcto. Entonces tomamos en consideración este ordenamiento que hemos conseguido y lo vamos a ubicar en la posición que tenemos por acá graficado. ¿Ya? Vamos a ordenar un poco esto. Entonces conseguimos pues ordenar de alguna manera toda esta información. Ahora sí podemos dar lectura a las afirmaciones que me piden indicar si son afirmativas o negativas. La afirmación A me dice lo siguiente: Nico llegó antes que Darío. A ver, según el ordenamiento que hemos realizado, dice que Nico llegó antes que Darío. No, Nico llegó después de Darío, ¿no? Porque recuerda que la posición que está por definir es Darío o Marco nada más. Entonces es obvio que Nico llegó después, no llegó antes que Darío. Por lo tanto, esta afirmación debe ser falsa, ¿no? Debe ser falsa. Entonces aquí vamos a indicar que esta afirmación es falsa. Muy bien. La siguiente afirmación me dice: Marco llegó antes que Javier. De acuerdo al dato, Marco llegó antes que Javier. No, Marco llegó antes que Javier. Sí, correcto, ¿no? Esto sí es verdadero. Recuerde que los datos que de manera clara podemos afirmar son los datos que están entre Marco, Tomás, Nico y Javier. Por lo tanto, me dicen si Marco llegó antes que Javier. Sí, Marco llegó antes que Javier, ¿no? Entonces esta afirmación es verdadera. Bueno, a mí me están pidiendo cuál de todas son verdaderas. Entonces vamos a seguir analizando las demás. Renzo llegó antes que Luis. Renzo llegó antes que Luis. Como no hay un dato exacto de acuerdo a su llegada, entonces podemos indicar que esto es posible, ¿no? Es posible que haya llegado antes. Sí, puede darse. La afirmación D me dice: Marco llegó después de Renzo. Marco llegó después de Renzo. No, Marco llegó antes que Renzo. Entonces esta afirmación es falsa. Tomás llegó después de Luis. Tomás llegó después de Luis. De acuerdo al dato que tenemos en el problema, me dicen que Darío llegó antes que Tomás y Luis. No me están indicando una posición exacta de Tomás y Luis. Por lo tanto, yo no puedo afirmar si Tomás llegó después de Luis, porque puede que haya llegado antes o puede que haya llegado después. Entonces, no puedo afirmar eso, ¿no? Puedo indicar de repente posiblemente, no sabemos. Entonces, la única, en este caso, afirmación verdadera es pues que Marco llegó antes que Javier, ¿no? Es lo único, sí, a ciencia cierta que podemos afirmar, ¿correcto? Entonces tendríamos a esa afirmación como verdadera. Continuamos con el problema número 7. Dice lo siguiente: en una mesa circular con 6 asientos colocados simétricamente se sientan 5 amigos: Alberto, Brenilda, Camila, Diana y Eric. Sabemos lo siguiente. A ver, tenemos 3 datos aquí.
Alberto se sienta frente a Brenilda y junto a Camila. Diana se sienta frente a Camila. Eric no se sienta junto a Diana. Indique los enunciados que son verdaderos. Bueno, tenemos 3 enunciados que tenemos que responder de acuerdo pues al orden que demos a la información que nos están brindando. Ahora, claramente observamos que se trata de un ordenamiento circular, ¿no? Ahora, ¿con qué dato vamos a empezar a ordenar la información? Miren, siempre en este tipo de situaciones empezamos a ordenar la información con el dato que tiene mayor referencia, ¿sí? De estos 3 datos que me dan, el que tiene mayor referencia, es precisamente este dato, ¿no? Este dato que tengo aquí, que me dice lo siguiente: Alberto se sienta frente a Brenilda y junto a Camila. Ahora, tratemos de ubicar a Alberto en una posición, digamos, vamos a ubicarlo a Alberto aquí, correcto. Ahí tenemos a Alberto, que es el elemento con el cual vamos a partir, vamos a empezar a ordenar la información, ¿sí? De acuerdo a este dato, Alberto se sienta frente a Brenilda. Muy bien, entonces frente a Alberto está Brenilda, ahí está. Muy bien, ahí está. Pero aquí hay un dato algo ambiguo, ¿no? O sea, no podemos asegurar la posición de Camila, porque Camila se sienta, dice que Alberto se sienta frente a Brenilda y junto a Camila. O sea, Camila puede estar a la derecha o izquierda de Alberto. Entonces, vamos a considerar en este primer ordenamiento que vamos a hacer, vamos a considerar a Camila en la posición, pues, a la derecha de Alberto. ¿Ya? En esta primera situación vamos a considerar que se encuentra a la derecha de Alberto, ¿sí? De acuerdo a esta, vamos a optar por esa opción, correcto, como un primer ordenamiento. Muy bien, ya tenemos este dato ordenado aquí en el gráfico. Ahora vamos al siguiente dato. Me dice lo siguiente: Diana se sienta frente a Camila. Muy bien, si ya tenemos ordenado, ubicada a Camila, entonces frente a Camila, dice Diana se sienta frente a Camila. Entonces a Camila la vamos a tener frente a Diana, la vamos a tener frente a Camila, ¿no? Ahí está. Muy bien, Diana se sienta frente a Camila. Eric no se sienta junto a Diana. Eric no se sienta, dice, junto a Diana. Entonces, es obvio que si Eric no se sienta junto a Diana, entonces la única posición vacía que queda junto a Diana es esta, ¿no? Es la que está a su derecha. Por lo tanto, aquí no se va a sentar Eric. Entonces, el único lugar posible en el cual se va a sentar, pues, es en esta posición, ¿no? En esta, porque no se sienta junto a Diana, me dice. Por lo tanto, este lugar, ¿sí? Por lo tanto, este lugar va a ser el lugar que va a quedar vacío, ¿sí? Este lugar va a quedar vacío. Muy bien, tenemos un primer ordenamiento. Muy bien, pero tomando en consideración que la posición de Camila no es, digamos, no me dan una posición exacta de Camila, porque solamente me dicen que está junto a Alberto, entonces hay la posibilidad que también esté a su izquierda. Entonces vamos a ordenar de acuerdo a esa posibilidad también, ¿no? Tenemos que Alberto, ¿no? Considerando esa posición, Alberto está frente a Brenilda. Alberto está frente a Brenilda, ¿sí? Y junto a Camila. Ahora, Camila, vamos a considerar la posición hacia la izquierda de Alberto. Ya está, Camila se encuentra en esa posición, pero me dicen que Diana se sienta frente a Camila. Entonces ubicamos a Diana frente a Camila. Muy bien. Y como Eric no se sienta junto a Diana, entonces Diana está en esta posición, por lo tanto, Eric no se puede sentar junto a Diana. Esta posición entonces quedaría vacía y Eric debe sentarse en la posición que queda libre, ¿no? Que será en esta posición. Muy bien.
Entonces, de esa manera tenemos los dos posibles ordenamientos, ¿sí? Considerando a Camila a la derecha de Alberto o considerando a Camila a la izquierda de Alberto. Entonces, de acuerdo a estos dos ordenamientos, vamos a responder los enunciados que me están indicando. El primer enunciado dice: Eric se sienta junto a Alberto. Vamos a ver. Eric se sienta junto a Alberto. Vemos que en nuestro primer ordenamiento no, ¿verdad? Eric se sienta junto a Camila y Brenilda. Y lo mismo sucede en el segundo, en posible ordenamiento. Por lo tanto, decimos que este enunciado es falso. Muy bien. El siguiente enunciado me dice: Camila se sienta junto a Eric. Vamos a ver el primer ordenamiento. Camila exactamente está junto a Eric. En el segundo ordenamiento, Camila también está junto a Eric. Por lo tanto, esa firma, en este caso ese enunciado, es verdadero. Y finalmente el tercer enunciado dice: Diana se sienta junto al lugar vacío. Vamos a ver. Diana está junto al lugar vacío. Y en el segundo ordenamiento, Diana también está junto al lugar vacío. Entonces decimos que esa afirmación es verdadera. Están pidiendo que indique los enunciados que son verdaderos. Y los enunciados que son verdaderos es el enunciado 2 y 3 solamente, ¿no? Que sería nuestra respuesta al problema número 7. Problema número 8. Dice lo siguiente: 6 personas juegan al póker alrededor de una mesa redonda. Lito no está sentado al lado de Elena ni de Juana. Félix no está al lado de Gino ni de Juana. Pablo está junto y a la derecha de Elena. ¿Quién está sentado a la derecha de Pablo? A ver, los datos que me da el problema son los siguientes. Me indica que Lito no está sentado al lado de Elena ni de Juana. Esto lo indicamos por acá. Lito no está al lado de Juana ni de Elena. El siguiente dato me dice: Félix no está al lado de Gino ni de Juana. Félix no está al lado de Gino ni de Juana. Lo anotamos por acá, esos datos importantes. Pero aquí me dan un dato muy fundamental y me dicen lo siguiente: Pablo está junto y a la derecha de Elena. Precisamente es este dato que tiene mayor información, el cual vamos a ubicar dentro de nuestro gráfico para ordenarlo. Ya, es un dato preciso que me dan, que me están indicando que Pablo está junto y a la derecha de Elena, un dato preciso. Entonces, considerando una posición a Pablo, por ejemplo, esta ubicación, me dicen que Pablo está junto y a la derecha de Elena, ¿sí? Entonces, Elena debe estar en esta posición, porque Pablo está a la derecha de Elena, ¿no? Recuerda que la derecha de Elena es precisamente en ese sentido. Entonces ya tenemos a los dos datos que son datos precisos. Ahora, los demás datos vamos a darnos cuenta en el análisis que estamos haciendo que no me dan posiciones exactas. Lo único que me dicen es que Lito no está al lado de Juana ni de Elena y que Félix no está al lado de Juana ni de Gino. Ahora, como ya tenemos la posición exacta de Elena, vamos a tratar de ubicar a Lito. Lito, como no está al lado de Elena, o sea, Lito no puede estar en esta posición, Lito puede estar en estas posiciones. Pero considerando pues que Lito no está al lado de Juana tampoco, o sea, solamente va a ocupar 2 posiciones de estas 3 posiciones restantes. Vamos a considerar, por ejemplo, que Lito esté en esta posición. Ahí está. Si Lito está en esta posición y como Lito no está al lado de Elena, correcto, ni de Juana, entonces Juana no puede estar en esta posición ni en esta posición. Me quedaría solamente ubicar a Juana. Pues en la posición que resta, que es esta, correcto. Como Lito no está al lado de Elena ni de Juana, entonces no están en estas 2 posiciones. Muy bien, vamos al siguiente dato. Me dice que Félix no está al lado de Juana ni de Gino. Entonces ya podemos ubicar a Félix. Félix no está al lado de Juana tampoco, entonces Félix no puede estar en esta posición. Entonces necesariamente Félix debe estar en esta posición.
Ahora Félix no está al lado de Gino, entonces Gino solamente le queda pues ubicar esta posición, ¿no? Esto sería un primer ordenamiento, considerando que Lito puede estar en esta posición, porque Lito puede estar en esta posición de Gino también, ¿no? A ver, vamos considerando esa situación. Los datos exactos que tengo es la ubicación de Pablo y la ubicación de Elena. Recuerda que Pablo está a la derecha de Elena. Entonces ahora vamos a considerar la posición de Lito. Como Lito no está al lado de Elena ni de Juana, entonces Lito puede ocupar cualquiera de estas posiciones. Vamos a considerar que Lito esté en esta posición. Si Lito está en esta posición, ahora consideramos que Lito no está al lado de Juana. Entonces Juana no puede estar en esta posición ni en esta. Necesariamente Juana debe estar en esta posición. Muy bien, vamos con el siguiente dato. Dice que Félix, podemos ubicar a Félix, porque Félix no está al lado de Juana ni de Gino. Entonces Félix no pueden estar en esta posición necesariamente. La única posición es esta. Y Félix no está al lado de Gino y quedaría la posición vacía. Esta posición. Entonces ya tenemos los dos posibles ordenamientos de acuerdo a los datos que me da el problema. Ahora la pregunta me dice lo siguiente: ¿quién está sentado a la derecha de Pablo? La respuesta a esta pregunta va a ser dependiendo del ordenamiento que tomemos como referencia. En el caso del primer ordenamiento que hemos realizado, ¿quién está sentado a la derecha de Pablo? A la derecha de Pablo, ¿no? La derecha, recuerda que es esta posición, estaría Juana, correcto. Juan estaría a la derecha de Pablo. Si consideramos el segundo ordenamiento, el que estaría a la derecha de Pablo sería Félix, ¿no? Entonces, para poder contestar esta pregunta, tenemos pues que tendríamos acá dos respuestas de acuerdo a los posibles ordenamientos que tenemos. En este caso hay dos posibles ordenamientos. Esa sería la respuesta de nuestro problema 8. Continuando con el desarrollo de problemas de resolviendo en clase, problema número 9. El problema número 9 dice lo siguiente: 6 personas juegan póker alrededor de una mesa circular. Luis no está sentado al lado de Enrique ni de José. Tomamos nota de este dato. Luis no está al lado de Enrique ni de José. Lo anotamos por acá. Fernando no está al lado de Gustavo ni de José. Fernando no está al lado de Gustavo ni de José. Enrique no está al lado de Gustavo ni de Fernando. Enrique no está al lado de Gustavo ni de Fernando. Pedro está junto a Enrique. Los datos anteriores son datos que diremos no son datos precisos, en el sentido que no conocemos de manera exacta la ubicación de estas personas. Entonces el dato más preciso es que Pedro está junto a Enrique. Ahora, si Pedro está junto a Enrique, puede que Enrique esté a su derecha o a su izquierda. Entonces hay que considerar esas dos posibles soluciones. Vamos a considerar primero cuando Enrique está a la izquierda de Pedro, ¿sí? Y vamos a considerar la otra solución cuando Enrique se encuentra a la derecha de Pedro. Ya está. Vamos a optar por dos posibles soluciones y vamos a ver si se cumple. Ahora, ¿cómo ubicamos los demás datos de tal manera que cumpla con estas tres condiciones previas? Aquí tengo un dato, John. El dato es concerniente a Luis. ¿Dónde ubicamos a Luis? Dice que Luis no está al lado de José ni de Enrique. Ahora, si Luis lo ubicamos por acá, vamos a hacer una posible solución. Vamos a suponer que Luis, si no está al lado de Enrique, entonces puede ocupar esta posición, esta o esta. Vamos a suponer que pueda ocupar esta posición, Luis en esta posición. Ahora, el siguiente dato me dice que Luis no puede estar al lado de José ni de Enrique. Entonces se supone que José no puede ocupar esta posición ni esta posición. Entonces la única posición vacía que puede ocupar José, ¿sí?, debe ser esta, correcto.
debe ser esta posición. Entonces vamos a ver el siguiente dato. Me dice que Fernando no está al lado de José ni de Gustavo. O sea, Fernando no puede estar en esta posición. Vamos a ver. Si Fernando no puede estar en esta posición, la única posición que queda es esta, ¿no? Al lado de Enrique. Pero el siguiente dato me dice que Fernando no está al lado de Enrique. O Enrique no está al lado de Fernando ni de Gustavo. Por lo tanto, aquí se contradice la posición, el ordenamiento que estamos realizando con los datos que tenemos. Entonces decimos que estamos pues ordenando mal aquí, ¿no? Ordenando mal. Entonces esta no sería la posición que ocupe Luis. Correcto. Esta posición me lleva a contradecir en este caso, las condiciones del problema. Entonces vamos a ubicar a Luis en esta posición. Vamos a ver si cumple con las 3 condiciones previas. Me dicen que Luis no está al lado de Enrique ni de José. Entonces vamos a ubicar a José. Ya podemos ubicar a José. O sea, José no puede estar en esta posición ni en esta. Entonces la única posición es que esté al lado de Enrique, ¿sí? Ahora me dicen que Fernando no está al lado de José ni de Gustavo. Ubicamos a Fernando. Fernando no está al lado de José. Por lo tanto, Fernando tendría que ocupar esta posición, ¿no? Aquí nada más es el único lugar donde podríamos colocar a Fernando, porque no está al lado de José ni de Gustavo. Entonces la única posición también que le queda a Gustavo es esta posición. Ahí está. A ver, vamos con el último dato. Dice que Enrique no está al lado de Fernando ni de Gustavo. Vamos a ver si se cumple esa condición. Enrique no está al lado de Fernando ni de Gustavo. Entonces vemos que la ubicación de Luis, que es frente a Enrique, es una posición precisa para que las 3 condiciones previas del problema no se contradigan, ¿no? Entonces vemos que aquí esta solución sería una de las soluciones correctas. Ahora, hay la posibilidad también que Enrique esté a la derecha de Pedro. Entonces vamos con esa situación. Ahora, lo único que podríamos variar acá pues es simplemente en el sentido del ordenamiento, ¿no? Si ubicamos a Luis frente a Enrique, ¿no? Si ubicamos a Luis frente a Enrique, entonces se van a cumplir también las condiciones, porque es la posición única que puede ocupar Luis. Ahora, si Luis lo ubicamos frente a Enrique, entonces vamos a ver la condición. Me dice que Luis no está al lado de José. Entonces José no puede estar en esta posición ni en esta, debe estar al lado de Enrique nada más. La siguiente me está hablando de Fernando, que Fernando no está al lado de José, por lo tanto Fernando debe estar en esta posición. Ahí está Fernando. Y se cumple que no está al lado de Gustavo, porque Gustavo, ¿no? Tendríamos que ubicarlo en esta posición que es la única que queda. Y cumple que Fernando no está al lado de José ni de Gustavo. Ahora, tiene que cumplirse la última condición. Me dice que Enrique no está al lado de Gustavo ni de Fernando. Enrique no está al lado de Gustavo ni de Fernando. Entonces, para ambas posibles soluciones se cumplen de manera estricta esas 3 condiciones previas que me da el problema. Ahora, vamos a la pregunta. Me dice, ¿quién está frente a Luis? Y el que está frente a Luis es Enrique, en las dos soluciones que hemos encontrado, ¿no? En los 2 ordenamientos. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta 9, ¿quién está frente a Luis? El que está frente a Luis es Enrique, que sería la respuesta a este problema número 9. Problema número 10. Dice lo siguiente: 8 amigos se sientan alrededor de una mesa circular con 8 asientos distribuidos simétricamente. Se sabe lo siguiente: Fernando y Gladys se sientan juntos. ¿Sí? Este dato, si Fernando y Gladys se sientan juntos, puede que sea a su derecha o a su izquierda, ¿no? Hay que considerar esas posibles ubicaciones.
Siguiente dato dice, David no se sienta junto a Berenice ni a su izquierda. Ana se sienta a la derecha de Berenice y a la izquierda de Erika. Carlos no se sienta junto a Erika ni a Gladys. Héctor llegó un poco retrasado a la reunión. Amigos del mismo género no se sientan juntos. La pregunta es ¿dónde se sienta Héctor? Bueno, aquí en este problema me están dando unas 6, ¿sí? Unas 6 condiciones o datos precisos. Pero de estos 6 datos vamos a empezar a trabajar con los datos que tienen mayor precisión o ubicación, ¿no? Es este dato que tenemos aquí. Me dice que Ana se sienta a la derecha de Berenice y a la izquierda de Erika. Y el otro dato importante es este dato que me dice que amigos del mismo género no se sientan juntos. Eso quiere decir que están intercalados un hombre, una mujer, un hombre, una mujer y así sucesivamente. Entonces es un dato también a considerar. Muy bien, vamos a ver una posible ubicación de Ana, ¿sí? Me dicen que Ana se sienta a la derecha de Berenice y a la izquierda de Erika. Si ubicamos a Ana en esta posición, por ejemplo, hay que considerar que cuando me hablan de derecha e izquierda, hay que considerar que son las direcciones, pero teniendo como límite la persona que se encuentra frente a ella, ¿no? Como referencia, ¿correcto? Si consideramos a Ana, por ejemplo, su derecha es estas 3 posiciones, ¿no? Porque esta sería la posición que está frente a ella, ya no sería su derecha, ¿correcto? Porque es la posición límite, ¿correcto? La derecha sería estas 3 posiciones y su izquierda sería estas 3 posiciones, ¿ya? Entonces, considerando esa situación, si Ana se sienta a la derecha de Berenice, entonces, y a la izquierda de Erika, vamos a poder ubicar dónde se encuentra Berenice y dónde se encuentra Erika. Ahora, tomando en consideración el último dato, en el cual me dice que amigos del mismo género no se sientan juntos, entonces diremos, por ejemplo, que Ana es mujer, por lo tanto, en esta posición no se puede sentar una mujer, se va a sentar aquí. La siguiente mujer se va a sentar en esta posición, la siguiente en esta posición, ¿no? Entonces ahí tenemos a 4 mujeres ya en sus respectivas ubicaciones. Y los restantes pues serán las ubicaciones que van a tomar los varones, ¿no? Los hombres. Entonces lo vamos a denotar por una H. Ahí está. Como referencia para saber que en esas posiciones, en qué posiciones se sientan los hombres y en qué posiciones se sientan las mujeres. A ver, si Ana se sienta a la derecha de Berenice, ¿dónde se encuentra Berenice? Berenice se debe encontrar a la izquierda de Ana, ¿correcto? Entonces Berenice, pues Ana está a la derecha de Berenice, entonces la única posición que le queda a Berenice es esta posición, ¿correcto? La derecha de Berenice, miren, la única posición es esta, sería la posición. ¿Por qué? Porque la siguiente es hombre y la que está frente a Berenice es mujer. Por lo tanto, esta no sería la derecha de Berenice. La derecha llega hasta esta como referencia, hasta esta posición nada más, todo esto, ¿correcto? Entonces, pero me dice que Ana se sienta a la derecha de Berenice y a la izquierda de Erika. Ahora, ¿dónde ubicamos a Erika? Entonces, Erika, si Ana está a la izquierda de Erika, Erika debe estar a la derecha de Ana, ¿no? Y la única posición que queda es esta, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en esta posición no sería porque es hombre y esta posición es la que está frente a Ana, no a su derecha. Recuerda que Ana está a la izquierda de Erika. Muy bien, entonces Erika solamente le queda ubicarse en esa posición. Muy bien, entonces ya tenemos ubicadas a Ana, Berenice y Erika
tomando en consideración los datos que hemos señalado aquí. Correcto. Ahora, como son 4 mujeres, ¿no? Son Ana, Berenice, Erika y Gladys, entonces ya podemos ubicar a Gladys también porque hay una sola posición para una mujer, que es esta. Ya tenemos ubicada a Gladys. Si tenemos ubicada a Gladys, entonces me dicen que Fernando y Gladys se sientan juntos. Entonces Fernando puede sentarse en esta posición o en esta, ¿no? Entonces vamos a ver cuál sería su posición de Fernando todavía, ¿no? Porque puede que esté a su derecha o a su izquierda. Carlos no se sienta junto a Erika ni a Gladys. A ver, vamos a ver si podemos ubicar a Carlos. Carlos no se sienta junto a Erika, ¿sí? Entonces Carlos no puede estar acá, ni en esta posición, ni en esta, porque no se sienta junto a Gladys tampoco, me dice, ¿no? Entonces Carlos, la única posición que le queda es esta, porque Carlos, me dice el dato, no se sienta junto a Erika ni a Gladys. Entonces las posiciones que junto a Erika son estas dos y junto a Gladys son estas dos. La única libre sería esta posición. Muy bien. Entonces nos faltaría ubicar Fernando debe ocupar una de estas dos posiciones, ¿correcto? Héctor llegó después, me dicen, o sea, a Héctor no lo vamos a considerar inicialmente en este ordenamiento, entonces me quedaría solamente me quedaría ubicar a David, ¿no? Porque recuerda que Fernando y Gladys se sientan juntos, o sea, Fernando puede ubicarse acá o acá. Ahora, ¿dónde se sienta David? David, la única posición que me queda podría ser esta, correcto. Esta sería la posición que ocupe David, porque recuerda que en esta posición puede estar Fernando, ¿sí? Dependiendo de dónde se ubique, y luego vendrá Héctor. Como Héctor llegó un poco retrasado, entonces va a ser el último en sentarse. Entonces podemos considerar que Fernando pueda ubicarse en esta posición y Héctor, como llegó al final, puede ocupar esta posición. Ahora, la posición de Héctor y Fernando es relativa, ¿no? Pueden cambiar de posición aquí, correcto. Aquí podrían cambiar de posición, ¿no? Porque según este dato también, con respecto a la ubicación de David, me dice que David no se sienta junto a Berenice ni a su izquierda, correcto. Entonces no se sienta acá ni a la izquierda, ¿sí? Entonces dice David no se sienta junto a Berenice ni a su izquierda, o sea, no sé, en toda esta, la izquierda de Berenice es todas estas tres posiciones. Entonces aquí no puede estar David. La única posición que le queda, como hemos dicho inicialmente, es esta. Ahora, estas dos posiciones de Fernando y Héctor son relativas, ¿no? Fernando puede estar en esta posición donde está Héctor o viceversa, correcto. Entonces ahí, dependiendo de dónde ubiquemos a Fernando, ¿no? Como no hay un dato que me restrinja, por ejemplo, la posición de Fernando, que no se siente junto a alguien, únicamente me dice que Fernando y Gladys se sientan juntos, ¿no? Entonces podríamos tomar esta como una de las soluciones. Me dice, ¿dónde se sienta Héctor? La respuesta sería, Héctor se sienta frente a David o junto o entre Berenice y Gladys, ¿no? De acuerdo al ordenamiento que hemos realizado, que sería la respuesta a nuestro problema número 10. Continuamos con el problema número 11. Tenemos en este caso un ordenamiento circular y me dice lo siguiente: 4 amigos, Andy, Beto, Carlos y Dante, se sentaron a beber en una mesa circular. El que se sentó a la izquierda de Beto bebió agua. Andy estaba frente al que bebía vino. Quien se sentaba a la derecha de Dante bebe anís. El que bebe café y el que bebe anís están frente a frente. Indica la proposición verdadera.
Muy bien, para poder ordenar toda esta información, recuerde que siempre tenemos que ubicar el dato que me da mayor ubicación de las personas involucradas, ¿no? Entonces por acá tenemos un dato que me dan, ¿sí? En la parte inicial del problema me dice lo siguiente: el que se sentó a la izquierda de Beto bebió agua. Entonces podemos empezar ordenando la información tomando como referencia a Beto, ¿sí? Si lo ubicamos, por ejemplo, por acá, Beto lo podemos ubicar en cualquier lugar para empezar. Entonces podemos ubicar a Beto en ese lugar. Tomamos como referencia a Beto. Dice, el que se sentó a la izquierda de Beto. La izquierda de Beto es en esta orientación, correcto. En esta orientación. Entonces, el que está a la izquierda es esta posición. El que está en esta ubicación me dicen que bebió agua. Entonces, este bebió agua. Ahí está. Ya tenemos ubicado pues los datos con respecto a este criterio que me están indicando aquí. Luego me dice, Andy estaba frente al que bebía vino. Ese dato no lo puedo ubicar porque yo no sé a ciencia cierta todavía en qué posición está el que bebió vino. Quien se sentaba a la derecha de Dante bebía anís. Tampoco, porque yo no sé dónde está Dante, ¿no? En qué posición está. Por lo tanto, este dato todavía no lo vamos a utilizar. El cuarto dato me dice, el que bebe café y el que bebe anís estaban frente a frente. Ahora, ¿dónde están los que beben café y el que bebió anís? Obviamente me dicen que está frente a frente, entonces no va a ser en esta posición, ¿no? Porque aquí este bebió agua, por lo tanto, este obviamente no va a beber anís ni café. Entonces los que beben anís y café son los que están de manera horizontal, ¿no? El que está frente a Beto puede que haya bebido café o puede que haya bebido anís. Lo mismo sucede con Beto, ¿no? Hay la posibilidad que haya tomado café o anís. Entonces, entre estos dos van a estar las personas que han bebido anís o café. Entonces, me quedaría pues por saber dónde está el que bebió vino. Entonces, como estos dos bebieron café o anís y este bebió agua, entonces me queda que este bebió vino, ¿no? El que está frente al que bebió agua. Entonces, este dato ya me permite ubicar a uno de los personajes. Porque me dice que Andy estaba frente al que bebía vino. Entonces, Andy está frente al que bebe vino. Entonces, Andy le corresponde esta ubicación. Por lo consiguiente, Andy es el que bebió agua, ¿correcto? Muy bien, entonces ya utilizamos este dato, ¿no? Ya tenemos este dato utilizado. Muy bien. Ahora dice lo siguiente: quien se sentaba a la derecha de Dante bebe anís. Entonces se supone que Dante no bebe anís, y los que beben anís son estos dos personajes, o sea, el que está frente a Beto o Beto. Por lo tanto, la única posición que debe ocupar Dante es esta posición, ¿no? O sea, entonces Dante es el que ha bebido vino, correcto. Entonces ahora, utilizando el dato con respecto a Dante, me dicen quien se sentaba a la derecha de Dante bebe anís, y la derecha de Dante es esta orientación, ¿no? Esta posición. Entonces el que va a estar en esta posición es el que ha bebido anís. Por consiguiente, el que bebe café entonces es Beto. Entonces, como estamos hablando de 4 personajes, Andy, Beto, Carlos y Dante, entonces me faltaría solamente ubicar a Carlos, ¿no? Entonces Carlos solamente ocuparía pues esta posición restante. Por lo tanto, Carlos es el que bebe anís, Dante es el que bebe vino, Andy es el que bebe agua y Beto es el que bebe café. Entonces, de las proposiciones que me piden indicar si son verdaderas, vamos a indicar pues de acuerdo al ordenamiento que hemos realizado. La proposición A me dice Beto bebe anís. A ver, Beto bebe anís. No, Beto bebe café. Por lo tanto, esta proposición será
falsa, ¿no? Esta proposición será falsa. Ahora, me dicen, ¿Beto bebe agua? No, Beto no bebe agua. ¿Carlos bebe anís? Sí, precisamente pues Carlos, ¿no? Carlos es el que bebe anís. Entonces esa sería la proposición verdadera. Porque la siguiente proposición me está indicando, ¿no? Me está indicando que Andy bebe café. Andy no bebe café, bebe agua. Y la última me dice, Dante bebe agua, tampoco, ¿no? Dante bebe vino. La única proposición verdadera es que Carlos bebe anís, ¿no? Que sería la respuesta a nuestro problema número 11. Continuamos con el problema número 12, el último problema de lo que corresponde a resolviendo en clase. Dice lo siguiente, el problema número 12. Presten mucha atención a los datos que me dan en este problema. 5 amigos A, B, C, D y E se sientan alrededor de una mesa circular ocupando asientos igualmente espaciados. 4 de ellos tienen una bebida cada uno: café, té, leche y manzanilla. Pero el quinto no. Esto quiere decir que hay uno de ellos que no toma ninguna bebida. Los datos adicionales que me dan son los siguientes. D no está junto a E ni a C. Entonces este dato todavía no lo puedo utilizar, ¿no? Como que no tiene mayor referencias para poder ubicarlo dentro de nuestro gráfico. El siguiente dato me dice B bebe té y la bebida de C no es leche ni manzanilla. Ya, este dato nos va a servir más adelante, entonces este dato tampoco, todavía por el momento lo voy a utilizar. Ahora el siguiente dato me dice A está a la izquierda del que bebe café. Ya. El siguiente dato, C está junto a E. Y el último dato me dice A y B están junto al que no tiene bebida. Ahora este dato sí es importante, que A y B están junto al que no tiene bebida. Ya, vamos a señalar este dato porque es un dato muy importante. Ahora, tenemos que empezar la solución o el ordenamiento de los datos pues ubicando la posición del que no tiene bebida. Entonces vamos a ubicar esta posición como el dato referencial para ubicar al que no tiene bebida. Correcto, pero me dicen que A y B están junto a este que no tiene bebida, o sea, A puede encontrarse acá o acá. Lo mismo pasaría con B, ¿no? Estas serían las posiciones de A y B. Pero aquí hay un dato también importante con respecto al elemento A. Me dice que A está a la izquierda del que bebe café. Entonces vamos a suponer que A lo ubiquemos aquí, ¿no? Entonces la izquierda, recuerda que es la derecha de A, sería toda esta situación, ¿no? Toda esta situación que tenemos por acá. Pero hacia la derecha de A está el no tiene bebida y está B, porque B ocuparía esta posición, correcto. Entonces como que no cumpliría con este dato que tengo, ¿no? Que hay un elemento que está a la izquierda de A que bebe café, correcto, porque a la izquierda de A está el que no tiene bebida y está el elemento B. Entonces, y B está bebiendo té, correcto. Entonces esta no sería la ubicación correcta de A. A necesariamente tendría que ocupar esta posición, ¿sí? Entonces si A ocupa esta posición, entonces vamos ahora con este dato. Dice que A está a la izquierda del que bebe café. Entonces el que bebe café debe ubicarse en esta posición, porque A está a la izquierda de este, correcto. Entonces en este sentido, entonces está cumpliendo con esta condición que tengo acá. Ya, muy bien. Entonces como A y B están junto al que no tiene ninguna bebida, entonces B debe estar en esta posición, correcto. Ya ubicamos a A y a B y esta posición es el que no tiene bebida.
Pero B, me dicen en el segundo dato que B bebe té. Entonces, B bebe té. Este no tiene bebida. Ahora vamos con los otros datos. Dice, B bebe té y la bebida de C no es leche ni manzanilla. A ver, la bebida de C no es leche ni manzanilla. Entonces, ahora, este bebe té, este no tiene bebida. No sabemos por el momento qué es lo que puede beber, ¿sí? Entonces me quedan dos bebidas, me queda manzanilla, ¿sí? Me queda manzanilla o leche, ¿sí? Como este no tiene bebida y este bebe café, entonces el que está acá debe beber manzanilla o leche, o bien A también puede beber manzanilla o leche. Entonces, pero como C no bebe leche ni manzanilla, entonces solamente quedaría que C debe tomar café únicamente, ¿no? Entonces esta sería la posición de C. Ahora, como ya conocemos la posición de C, entonces ahora el primer dato me dice, D no está junto a E ni a C. O sea, D no está junto a C, ¿sí? Ni a E. Los que están junto a C es A y esta posición vacía. Entonces, la única posición libre es esta posición. La posición del que no tiene ninguna bebida. O sea, esta posición ocuparía D. Y la otra posición la ocuparía necesariamente E, que es el elemento que faltaría ubicar. Muy bien, ya entonces ya como tenemos ubicados a los elementos, ya podemos determinar cuál sería la bebida que tomaría cada uno. Pero según los datos que tengo, no me especifica de manera clara quién toma leche o manzanilla. Por lo tanto, hay la posibilidad que E tome leche o manzanilla, o bien A tome leche o manzanilla. Y sabemos que D no toma ninguna bebida. Entonces, en mi problema me dicen, se puede decir que me dan 5 proposiciones de las cuales tengo que indicar cuáles se cumplen, pues, ¿no? La proposición A me dice D bebe café. A ver, no, esto es falso. ¿Por qué? Porque D no toma ninguna bebida. A está junto a E. No, A está junto a D y a C. Por lo tanto, tampoco se puede cumplir esto. E no tiene bebida. Tampoco esto es falso, porque el que no tiene bebida es D. La proposición D me dice A bebe leche y D bebe café. A ver, en primer lugar, no sabemos qué es lo que toma A. A puede tomar leche o manzanilla, por lo tanto no sabemos con certeza qué es lo que toma. ¿D bebe café? No, D no tiene bebida, por lo tanto esta proposición sería falsa. La proposición E me dice, C se sienta junto a quienes beben leche y manzanilla. Esto sí es correcto, porque C se sienta junto a E y a A. Y sabemos que E y A hay la posibilidad que tomen leche o manzanilla, ¿no? Entonces esta sería la proposición que se cumple. La proposición que se cumple, ¿no? La proposición E sería la respuesta a nuestro problema número 12. Muy bien, alumnos. Muchas gracias por su atención. De esta manera estamos terminando la parte correspondiente a Ahora en tu cuaderno, ¿sí? 12 problemas que le hemos desarrollado en 2 sesiones de una manera pausada, explicando de manera clara cada uno de los problemas, de tal manera que te sirva como referencia para que pues puedas tú resolver lo que corresponde a Ahora en tu cuaderno. Entonces te invito a que resuelvas, son 8 problemas nada más los de Ahora en tu cuaderno,
que los estarías, te quedaría pues como trabajo para la siguiente sesión. Muy bien, alumnos, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo la siguiente sesión de clase.